Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Vamos a estar en Hebreos capítulo 5. Y esta semana y la semana que viene vamos a estar viendo los versículos 1 al 14. Capítulo 5, versículos 1 al 14, esta semana es la siguiente. Así que quiero que leamos todo este pasaje completo y quiero pedirte, conforme lo vaya yo leyendo, que vayas pensando y medites en lo que estás viendo. Y te voy a decir qué debes pensar. En el centro del argumento del autor, en este pasaje, en esta sección, hay una preocupación pastoral principal aquí. Porque acuérdate, es una congregación muy judía. Acuérdate que Hebreos es una predicación y ellos estaban alejando del cristianismo del nuevo pacto y querían regresar al antiguo pacto. Pero yo creo que nosotros no tenemos ese problema hoy en día. No es posible que aquí no hayan judíos acá. Nosotros somos una iglesia gentil. Es decir, genéticamente no somos judíos. Y esta es una sección muy judía para una congregación judía. Así que no tenemos las mismas preocupaciones. Pero aquí hay muchas cosas importantes. En el versículo 11 del capítulo 5. Acerca de esto. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el versículo 11. Y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para escuchar. Lo que más le preocupa a él es esto que acabamos de leer. Él está hablando de personas que están cubriendo sus ojos. Están divagando. No de todas las enseñanzas de la iglesia. Se están separando de los elementos más importantes de la persona de Cristo y del Evangelio. Él está preocupado de que estos creyentes preciosos se están convirtiendo en personas que escuchan la palabra selectivamente. Porque para este momento, versículo 12, ya deberían ser maestros. Otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué está diciendo? Había un grupo de creyentes que estaban dispuestos a escuchar las Escrituras. Siempre y cuando estemos hablando del Antiguo Testamento. Acerca del sistema levítico, del sistema sacrificial. Están dispuestos a regresar al Antiguo Testamento, pero estaban batallando con avanzar a las verdades elementales de Cristo. Entonces debemos preguntando, cuando leamos esta lección, preguntémonos, ¿por qué están batallando tanto con el hecho de escuchar las cosas básicas acerca de Cristo? Tú esperas escuchar a Cristo, tú esperas que yo hable acerca de Cristo, pero porque ellos estaban escuchando de Cristo y querían taparse los oídos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era muy costoso para ellos, para seguir a Jesús en este tiempo. El capítulo 10 nos dice que la persecución estaba llegando a esta iglesia. Entonces seguir a Jesús, seguir al nuevo pacto, era difícil. Era algo difícil, algo costoso. Más fácil era seguir el judaísmo. No era tan costoso seguir el judaísmo. El problema era, ¿tienes miedos? ¿Tienes tu ansiedad? ¿Tienes tu temor? ¿Tienes tu temor de que haya persecución? Si la persecución viniera, nosotros estaríamos propensos a temer. Y cuando nosotros tenemos temor, perdemos la valentía. Y en la Escritura, el miedo, el temor te convierte en un rebelde. Si tú no lidias con el temor en tu vida, no solamente vas a
a pecar, sino que vas a ser un idólatra. Y ellos estaban batallando en eso. Ellos querían, tenían rebelión en contra de, querían rebelarse. En vez de irse, como en los tiempos pasados de Israel, en vez de irse a la tierra de Canaán, y tenía miedo, y les faltaba la valentía. ¿Y qué los hizo? Bueno, rebelarse y de ser desobedientes y dejar de escuchar la palabra de Dios. Cuando sea que tú tengas miedo en tu vida, cualquier miedo que tú tengas, que no lo hayas crucificado, cuando sea que eso esté en tu vida, miedo, temor de lo que sea, esa es la base, la fuente de tu rebeldía. Y esta congregación está peleando con eso, está batallando con la rebeldía. ¿Por qué? Porque creer en Jesús y seguir a Jesús era costoso. Así que creo que leamos el pasaje teniendo todas estas cosas en mente. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas a que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y porque esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie que toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo, mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Porque aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, y los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hermanos, vamos a tener que trabajar duro para entender todo esto. La iglesia se siente tentada. Vamos a pensar acerca de cuál es la estrategia del predicador. Este pastor está pensando cómo predicarle para ellos pastoralmente. Él entiende, él es un erudito en el Antiguo Testamento. Así que te pregunto, ¿cómo puede una persona entrar en el corazón de de las personas que se están divagando? ¿Cómo puede el predicador llegarles y ayudarles? ¿Por qué ellos no deben regresar al judaísmo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo él va a ayudarles? Ustedes tienen los oídos tapados y no quieren escuchar la palabra de Dios, y por eso son espiritualmente infantes. Pero antes de llegar de decirles eso, y eso es lo hermoso, la belleza de lo que estamos viendo. Versículos 1 al 10, ¿sabes lo que hace? Él toma el sacerdocio del Antiguo Testamento y se los describe a ellos. Y los hace recordar acerca del sacerdocio. Y les dice a ellos, a pesar de que esto tan hermoso del Antiguo Testamento estaba disponible, pero quiere que te puedo recordar que Jesucristo es el sumo sacerdote, que de todas maneras Él cumple lo que el sacerdocio del Antiguo Testamento nunca pudo cumplir.
Y él fue el candidato perfecto de un perfecto sacerdote. Jesús es no solamente lo que él fue, sino lo que ellos podrían haber sido. Entonces te voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Esta semana y la siguiente. Él va a elevar el sacerdocio judío. Y él al final va a decir, mira, todo eso fue hermoso, fue increíble, pero tú tienes un sacerdote completo, suficiente en Cristo Jesús. Si nosotros vamos a tratar de que estamos batallando con los temores, que batallamos de seguir a Cristo cuando las cosas son difíciles, no es suficiente con simplemente decir sea valiente, sea valiente, sea valiente. Si tú vas a obedecer a Cristo, aunque sea costoso, tú vas a tener que tener una visión de Cristo que es tan grandiosa que tú vas a decir, yo prefiero vivir para Cristo en vez de ceder a mis temores. Verlo a Él, créele, ámalo, contémplalo, porque cuando venga la tentación de ceder a tus temores, digas no, porque tú estás contemplando a Cristo. Este es el argumento. Así que veamos el argumento. Tengo 2 preguntas para nuestro bosquejo para esta mañana, porque nosotros necesitamos esta verdad central. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que califica a un hombre para ser sumo sacerdote? Eso es lo que él va a responder en los primeros versículos. ¿Qué califica a un hombre de este mundo para ser sumo sacerdote? La segunda pregunta es esta: ¿qué tan calificado tuvo Jesús para ser nuestro sumo sacerdote? ¿Qué es lo que significa, qué es la calificación para ser un sumo sacerdote y cómo cumple esas calificaciones Jesús? Veamos la primera pregunta. ¿Qué califica a un hombre para ser sumo sacerdote? Tengo que confesarte, ahorita aquí al comienzo, que cada palabra aquí en este pasaje es básicamente un sermón en sí misma. Pero vamos a tener que resumir, pero eventualmente vamos a llegar a eso en el capítulo 7. Así que veamos, ¿qué califica a un hombre para ser sumo sacerdote? Primeramente, en versículos 1 y 4, dice, el asunto aquí es capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios refieren. ¿Ven? Un par de cosas que se vean en el versículo 1. Primero, hay la constitución. Esto es un hombre, él es tomado de entre los hombres y es constituido. Pero también noten que él es constituido como su sacerdote en cosas que a Dios se refieren. Velo en el versículo 4 ahora, que este hombre es llamado por Dios. Versículo 4. Y nadie es llamado, dice, sino que lo recibe cuando es, que él no recibe el honor para sí mismo, sino que es llamado por Dios. Así que el punto de esta sección, que la calificación y la constitución de este hombre que ha sido puesto por Dios. Este hombre, escucha bien, este hombre va a ser representante de todas las personas ante Dios. Él dice que ha sido constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Esto es lo que tienes que entender de esto. Los sumos sacerdotes eran escogidos y eran constituidos. Ellos no se autoconstituían, no. Eso, tú no podías llegar a Israel y decir, oh, yo he decidido ser el sumo sacerdote. No. Si tú ves en el Antiguo Testamento, en Éxodos y Levítico, a Aarón se le llamó por Dios para que fuera el sumo sacerdote. Él fue escogido para ser el sumo sacerdote. Éxodo 28. Primera de Samuel, capítulo 28, Dios le dice a Israel, yo te he constituido sumo sacerdote.
Pero pastor, quizás tú te digas, ¿por qué estamos pensando acerca de estas, constituir, somos sacerdotes en el Antiguo Testamento? Es porque todo lo que yo voy a hablar hoy acerca del sumo sacerdote del Antiguo Testamento apunta a Cristo. En todo, en su constitución como sumo sacerdote y en su rol como sumo sacerdote. Tú vas a terminar teniendo un sumo sacerdote deficiente o un entendimiento de Jesús deficiente si no entiendes lo que debe ser un sumo sacerdote. Así que no debemos separarnos y desconectarnos del Antiguo Testamento. Hubo un pastor aquí en Atlanta que hizo que nosotros deberíamos desatarnos del Antiguo Testamento. Eso no es correcto. Nosotros debemos ver a Jesucristo cumpliendo correctamente el Antiguo Testamento. Eso es lo que nosotros debemos ver. Si nosotros interpretamos a Jesucristo en nuestro contexto, vamos a tener a que Jesús va a ser un coach, un gurú o un terapeuta. Y quizás hayan cosas ahí importantes o verdaderas en esas cosas, pero no vamos a ver en su plenitud lo que es el Jesús de las Escrituras. Entonces tenemos que entender el Antiguo Testamento para poder apreciar lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús como sumo sacerdote. Dios es muy inteligente, Dios tiene mucha sabiduría, amén. En el Antiguo Testamento, Dios constituyó que debía haber un hombre que está entre el pueblo de Dios y Dios. ¿Les parece eso familiar? Dios es santo y Él ha constituido en la nación de Israel que si el hombre van a tener acceso a Dios, ellos deben venir a Dios acerca de como dice aquí, un hombre constituido por Él. Y Dios hizo esto claramente y lo hizo con mucha seriedad. Por ejemplo, si tú intentaras venir a Dios sin su sumo sacerdote que Él ha constituido, para ti ibas a terminar con lepra, ibas a terminar con muerte. Ven el ejemplo de Usías. En 2 Crónicas, capítulo 6, un hombre fuerte, y él pensó, lleno en su orgullo, pensó que podía llegar a Dios de sus propias fuerzas, y ¿qué le pasó? Le dio lepra por el resto de su vida. Nadab y Ahiú, ¿se acuerdan? Ellos estaban en el linaje del sumo sacerdote, pero ellos ofrecieron fuego extraño y ellos fueron consumidos ante la nación. Tú no vienes a Dios a menos de que vengas con Él a través de su hombre constituido y la manera constituida por Él. Esa es la manera que Él ha diseñado en otro pasaje también, dice que un hombre, él tocó el arca y él murió la rebelión de Coré. Números 16. Toda la congregación rechazaron al hombre constituido por Dios, a menos el grupo de Coré. Y ellos pensaron de que ellos podían tener los derechos del sumo sacerdote. Y la tierra se abrió. ¿Se acuerdan? Saúl ofreció sacrificios para sí mismo y eso le quitó su reino. Vean, corazón, lo que está sucediendo aquí. Dios ha constituido un plan lindo, hermoso, sabio, para que los hombres pecadores puedan tener acceso puedan acercarse al Dios Santo, y ahí tiene que haber un mediador. ¿Ves cómo todo eso apunta eventualmente a alguien? Así que primero, lo que califica a un hombre como sumo sacerdote es que él ha sido constituido. Número 2, no solo es constituido por Dios, él es un pecador. Él fue un pecador representando a los pecadores ante Dios. Él fue un pecador. Él tenía que presentar sacrificios por su propio pecado y por los pecados del pueblo.
Versículo 1, míralo allí. Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Verlo en el versículo 3. Y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Regresemos al Antiguo Testamento. La segunda cosa que debía hacer, él tenía que ofrecer un sacrificio por cada año por los sacrificios del pueblo, por los pecados del pueblo. El pecado trae culpa. La culpa trae juicio y el juicio trae muerte. Los hombres se les enseñó este mensaje desde lo más chiquito. Si crecías en Israel, tú sabías que el pecado iba a traer juicio y que necesitabas sangre que te ayudara a expiar tus pecados, expiar tu culpa ante Dios. Para que de manera temporal expiar o apaciguar la ira de Dios por ese año. Y año tras año, el sumo sacerdote hacía eso. Mira lo que dice el texto. Él tuvo que ofrecer sacrificios no solamente para las personas, sino por él mismo. En versículo número 3. Ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Este hombre entró en el lugar santísimo. Y él sabía que él necesitaba su corazón limpio. Y su trabajo era limpiar su propio corazón y purificar al pueblo por un año. ¿Y a qué apunta todo eso? Hebreos 10. Es imposible que la sangre de toros permanentemente quite toda la culpa de los pecados. Ahí está apuntando a un redentor que un día sería sumo sacerdote, que ofrecería su sangre, no la de un toro. Aprecia por favor la sabiduría de Dios. Un sumo sacerdote que tenía que ser calificado y tenía que ser constituido y tenía que ser humilde y tenía que ser lo suficientemente santo para representar hacia sí mismo y al pueblo. Número 3. Aquí está. Él fue, como dice aquí, él estaba lleno de benignidad. Empiezas a ver paralelos acá entre paralelos. Cristo fue constituido. Cristo ofreció un sacrificio una vez por todas, por el pecado. Y Cristo fue el benigno. Para calificar tenía que ser compasivo y bondadoso. Verlo en versículo 2. Este sumo sacerdote puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Increíble esto, pensemos en esto. ¿Tú sabes por qué el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús estaban completamente descalificados? Tú pensabas, ¿te puedes imaginar a hombres más impíos, más duros que los sumos sacerdotes? ¿Podrías tú describir a los líderes religiosos de Israel durante el tiempo de Jesús como benignos, bondadosos, compasivos? No. Ellos abandonaron por completo lo que significaba ser sumo sacerdote. Ellos eran malvados, eran impíos. Porque si de verdad ellos hubiesen sido constituidos por Dios, no podías ser duro con la gente. Mira el texto. No podría ser duro, no podría ser frío, no podría ser separado de la gente. No, tú tenías que estar marcado, descrito por benignidad. Verán el versículo 2. Ella tiene que obrar con benignidad. Eso es una palabra muy interesante. Es una palabra que solamente se utiliza aquí en el Nuevo Testamento. La palabra en griego es una palabra compuesta. Dice ser moderado cuando sientes pasión. Te mides
cuando las personas estás lidiando con el pecado de otras personas. Lo contrario sería ser duro, ser áspero. Y la otra palabra es ser considerado, no ser airado, no ser duro cuando las personas están batallando con el pecado. Esto es redarguye, ¿no es así? Él fue un hombre medido, comedido. Y es interesante aquí, noten esto, aquí tenemos dos listas de pecados. Él puede actuar con benignidad, como dice. Una es ignorantes y extraviados. Estos son dos categorías de pecados. ¿Qué es lo que tú haces? Ese era su trabajo. Bueno, yo ofrezco sacrificios, eso es lo que yo hago, este es mi trabajo. Yo soy representante entre hombre y Dios, entre Dios y el hombre, porque el pecado los ha separado. Ese era su trabajo. Él no es que es suave con el pecado. No está minimizando el pecado, pero el sumo sacerdote tenía dominio propio con sus propias pasiones cuando él estaba lidiando con sus pecados, con los pecados de otros, perdón. ¿Y qué figura es esto de Cristo? Hablemos de estas dos palabras. Él puede obrar con benignidad para con los ignorantes y los extraviados, como dice el versículo 2. La palabra ignorantes probablemente tiene que ver con los sacrificios por pecados que no eran no intencionales. Y hay varios pasajes, Ezequiel, Levítico, hay muchos pasajes. Son ofrendas a Dios que se hacían por el sacerdote por pecados que eran no intencionales. Esto habla de las áreas que nosotros no podemos ver. Quizás algo así. Cuando el Señor recién te salvó, quizás había en tu vida que tú no pensabas que eran pecados, que tú pensabas que tú estabas bien. Pero ahora el pastor predica un pecado y te das cuenta, wow, eso era pecado, ahora ya no te sientes cómodo. O quizás un amigo viene y te trae un libro, hey, lee este libro, habla de esta área que tú crees que es libre, que es como tú puedes utilizar tus palabras, con tus actitudes, como la pureza, lo que sea. Y el Señor abre tus ojos y tú dices, wow, yo he estado pecando en estas cosas. Eras ignorante, no tenías buena información. Y en esas áreas que tú estabas descuidando y ahora te das cuenta que son pecados y que debes ser serio en estas áreas. Y quizás tienes una conversación en la mañana con alguien y te das cuenta que estás en el medio de esta conversación, terminas pecando de nuevo. Y dices, esto es lo contrario a lo que yo quería hacer. Son áreas de dificultad, o áreas de debilidades. Y él decía, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por ese tipo de pecados. El sumo sacerdote está desmarcado y él tiene compasión por eso, por los que están batallando con su pecado. Segundamente, no solamente ignorancia, sino también la palabra que tiene que ver con extraviado. Ya sí tiene que ver más con intencionalidad. Extraviado tiene que ver con engaño que te lleva a pecar. Es una persona que empieza a tener como se le empañan los ojos y es el pecado que les engaña. A pesar de que amas al Señor, empiezas a esclavizarte al pecado. Cosas que antes eras libre de eso, pero vuelven a tu vida. Eso es un pecado que tiene engaño en él. Como en Mateo 18 y en Primera de Pedro 2. Eso es cuando empiezas a extraviarte, a buscar tus deseos impuros, tus pasiones, y vuelves a caer en ellos. Escuchen mis hermanos. Aún así, escúchame bien, el sumo sacerdote podían tener
ser benignos, bondadosos y suaves cuando ese tipo de rebeldía. ¿Ves lo bello que esto es? Lo que significa la calificación de un sumo sacerdote que apunta al futuro sumo sacerdote. Él está tratando de zarandear a los hebreos y está diciendo, deja de depender en lo que es el tipo, sino ve más bien a lo que esos tipos, esos ejemplos apuntan, que es Cristo. Y debemos seguir adelante. Pero yo necesito pastorearnos por un momento. Quizás una advertencia. Este es el representante de Dios para las naciones. Y yo quiero que notes algo. Y yo quiero que tú veas cuál fue su carácter, cuál fue su temperamento. Nunca fue duro. ¿Qué fue lo que ayudó a suavizarlo? Al final del versículo 2. El versículo 2 dice, porque él mismo estuvo sujeto a sus flaquezas. ¿Sabes lo que ayuda a una persona a ser suave y ser humilde y no ser rápida para ser dura, resentida o amargas? Son personas que se recuerdan su propio pecado y se recuerdan de la compasión que Dios tuvo para con ellos. Así que de esta manera quiero yo pastorearte. Si tú fuiste arrogante, si tú los regañaste duramente, esto es una ilustración de que a ti se te ha olvidado la compasión que Dios ha tenido contigo. Y yo quiero decirte esto para los padres, inclusive los abuelos. Yo no creo que, como muchos pactistas, yo no pienso que el padre sea profeta, rey de las casas, pero de sus hogares. Pero yo sí creo que nosotros somos la cabeza del hogar y nosotros somos representantes ante Dios por nuestra familia. Eso sí creo yo. Y yo creo que para nosotros deberíamos preguntarnos si nuestras familias creen que nosotros somos duros con ellos cuando ellos se descarrían. Tu esposa y tus niños creerían que cuando ellos pecan, ¿cómo tú reaccionas? Yo le pregunté eso a mi familia y su respuesta, parte fue buena y parte de su respuesta fue sí, que todavía debo crecer. Hay muchas veces que a veces no soy comedido en mis pasiones. Cuando hay personas que están ignorantes y se extravían en su pecado. Si tú eres un hombre duro, áspero, airado, enojado, eres un ejemplo pobre del sumo sacerdote. Así que sigamos adelante. ¿Qué era lo que calificaba a un sumo sacerdote? Era constituido por Dios, era un hombre que actuaba con benignidad y con compasión. Ve la sabiduría de Dios en esto. Puedes apreciar de que Dios siempre estaba creando todo para apuntar a su Hijo. Yo no sé qué es lo que te distrae de ver a Cristo, pero lo que aquí dice, que los judíos estaban siendo distraídos de ver a Cristo por el judaísmo. Yo no sé qué es lo que te qué es lo que te distrae a ti de obedecer a Cristo, pero yo sí sé esto. Pero en algún momento en tu rebeldía hay una deficiencia en tu estima de Cristo. Porque si a partir de una visión correcta, de una perspectiva correcta acerca de Jesús, tú puedes obedecerle. Así que veamos la segunda pregunta aquí. La primera pregunta fue, ¿qué califica a un hombre a ser sumo sacerdote? Y veamos la segunda pregunta, que es, ¿qué califica a Jesús como el verdadero sumo sacerdote? ¿Qué lo califica a Cristo como el verdadero sumo sacerdote? Véalo aquí. Véalo en las dos palabras. Y dice, aquí hay una
imagen y comparar a Jesucristo como el último sumo sacerdote, con todos los sumos sacerdotes anteriores, y como una congregación que estaba siendo tentada a regresar al judaísmo, hubieses pensado, estoy divagando y el pastor me está tratando de regresar a Jesucristo. Voy a seguir a Jesús a pesar de mis temores, porque Él me está diciendo que yo debo dejar de ver el Antiguo Testamento y debo ver a Cristo. Verlo aquí de esta manera, versículo 5, de la misma manera. Y ahí da las calificaciones de Cristo como el último o el verdadero sumo sacerdote. Nota, versículo 5. Cristo no se glorificó a sí mismo. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo. ¿Qué significa eso? Él no se constituyó a sí mismo para ser el sumo sacerdote. Ellos, los del Antiguo Testamento, ellos fueron constituidos y Cristo fue constituido. Pero te pregunto, corazón, ¿fue la misma manera, el mismo modo en que fueron constituidos ellos comparado con Cristo? No, esto fue muchísimo con Cristo, fue mucho más precioso. Versículo 5. Él dice, no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote. Ahora mira lo que dice. Para con Cristo esa constitución fue distinta. Él va a citar aquí Salmo 2 y después va a citar Salmo 1:10 o 110. Él no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, pero sino que lo glorificó al que le dijo, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Detengámonos allí. Vamos a entrar aquí en algunas comparaciones importantes. Los sacerdotes humanos fueron creados por Dios como portadores de la imagen de Dios. Ellos vivían y después morían. El Salmo 2 es un salmo mesiánico que habla no acerca de Cristo ser creado como si fuera una creación de Dios, pero habla de Cristo ser engendrado, es decir, de su origen. Él es de Dios porque Él es Dios. Aquí es lo que le está diciendo para los hebreos. Ustedes quieren regresar a los sumos sacerdotes terrestres, pero Jesús es el engendrado por Dios. Él es tu sumo sacerdote no creado, siempre ha sido Dios y Él fue constituido por Dios para ser tu sumo sacerdote. Fíjate que dice hoy, tú, hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy, dice el versículo. Jesús fue el constituido por el sumo sacerdote y como rey. Los sumos sacerdotes del mundo eran simplemente puestos como pecadores, pero Él fue como rey. Él fue constituido sumo sacerdote como hijo de Dios. Fíjate que va a citar también Salmo 110. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Ok. Esto es increíble, esto es asombroso. Yo necesito que me prestes atención. Si yo te dijera, mira, Jesús es el Hijo de Dios, Él es el sumo sacerdote, tú dices amén. Si yo te digo, Él no es pecador y Él es Salvador y tú dices amén. Si yo te digo, Él es engendrado por Dios, es la esencia misma de Dios y tú dices amén, pastor. Pero yo te digo, si tú has leído alguna biógrafa acerca de la vida de Melquisedec y tú me dirías no. ¿Cuál es la importancia de esta conexión de Jesús con Melquisedec? Y tú me dirías no, ni idea. Yo no sé. Yo sé que yo pensé de esa manera cuando estaba estudiando este pasaje. Pero aquí en la escritura inspirada, nosotros se nos está diciendo que el sacerdocio de Jesús tiene una conexión íntima con un hombre llamado Melquisedec. ¿Quién es este hombre? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Tenemos que pensar de esto en un momento. Cuando lleguemos al versículo 7, que fue lo que leímos hace un rato,
Eso es lo que vamos a entenderlo en detalle. Pero preguntemos otra cosa. ¿Qué es lo que hace que Melquisedec sea distinto a el sumo sacerdote normal? Los sumos sacerdotes normales venían de Moisés y de Aarón, pero él viene de ningún lado. Él viene de la nada. Y dice que Jesús, él viene no en Leví ni en Moisés, pero él no viene de la línea levítica, él viene de la orden de Melquisedec. Qué pensamiento tan brillante de Dios, sabiendo la corrupción del hombre humano o del corazón humano, sino que lo fundamenta el sacerdocio de Jesús en esta persona desconocida, Melquisedec. Esto lo vamos a ver en 2 semanas, pero por ahora te voy a decir lo siguiente. Génesis 14. Hay una guerra increíble en Génesis 14. Hay cuatro reyes en contra de 4 reyes. Ellos van a batallar y van a tener una guerra grande. Y de ahí los botines de la guerra, Lot, el sobrino de Abraham, es capturado y es llevado. Y entonces lo que decidió entonces Abraham fue agarrar unos hombres y fue a hacer guerra, a hacer batalla en contra de todos estos reyes. Y dice que de hecho no solamente hicieron guerra, sino que les ganaron. Y se fue increíble cómo lo hicieron. Y ellos pudieron sacar a Lot de allí donde lo tenían capturado. Y dice que ya ellos sacaron el botín y se detienen en un sitio cerca de Jerusalén, sin ninguna introducción, de la nada aparecer, sin ninguna invitación, de la nada. Abraham termina hablando con un rey llamado Melquisedec. La escritura no nos dice dónde vino, no nos dice nada acerca de su historia, sino que simplemente él está ahí. ¿Y tú sabes quién es Melquisedec? Él es diferente a cualquier otro sacerdote levítico. Él es sacerdote y rey. Y de hecho su nombre Melquisedec, si tú entiendes, Melech significa el rey y Sedec significa justicia, significa rey de justicia. ¿No crees tú que eso es interesante? Que Dios desde la fundación del mundo planeó que un rey sin ningún origen, llamado el rey de justicia, prefigurara a Cristo. ¿Y sabes qué más sabemos de él? Capítulo 7 de Hebreos, puedes verlo rápidamente, versículos 1 y 7, del 1 al 7 de Hebreos capítulo 7. Aquí podemos ver que su conexión con Melquisedec, que es el rey de Salem, que este padre no tiene padre ni madre, y es un tipo de Cristo que no tiene origen. El sacerdote del Dios Altísimo salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego rey de Salem, y esto es rey de paz, sin madre, sin padre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Melquisedec fue constituido para que últimamente representara a Jesucristo. Regresa a capítulo 5. Velo el versículo 6. Tú eres un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que está haciendo la sabiduría de Dios aquí? En su sabiduría infinita, Él está asignando una tipología de Cristo a un rey que fue un sumo sacerdote y un rey. ¿Y qué es Jesús? Es sumo sacerdote y Él es rey. Y Él nos representa ante el Padre de las dos maneras. Él es el que está conectado a este hombre desconocido de Melquisedec. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso lo hace diferente a cualquier otro sacerdote. Fundamentalmente Jesús es diferente a cualquier otro sacerdote, porque Él es sacerdote y Él es rey también.
Así que se nos acaba el tiempo. Así que terminemos y vamos a meditar en esto un momento. La semana que viene lo vamos a continuar. Pero vamos a recapitular. La meta más grande de este pasaje, de ayudarnos a ver y apreciar a Cristo mucho mejor. Si tú aprecias a Jesús como tu sumo sacerdote más apropiadamente, si tu corazón se puede ensanchar por esta descripción de Jesús, entonces vas a ser más leal. Aquí hay una encrucijada. ¿Vas a ser más leal a tu fe o si vas más leal a tu propio corazón con sus temores? Tú vas a seguir y a obedecer, vas a ceder a lo que más tenga fuerza en tu vida. Si tú tienes más afección a Cristo, tú vas a ceder a lo que Cristo quiere en tu vida. Y si tú tienes más afecto por tus temores y por tu propia vida, vas a seguir y ceder a tus temores. Y el predicador en Hebreos dice lo siguiente: tú tenías sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento y eran pecadores y ellos han muerto, pero ahora tienes un sumo sacerdote eterno que jamás va a morir. Ellos ofrecieron la sangre de cabritos y de toros. Él ofreció su propia sangre. Él fue gentil, Él fue benigno o bondadoso contigo porque esa es nuestra naturaleza, no porque tenía debilidades. Ellos vienen de la línea del Leví y él viene del Melquisedec, uno que es a la misma vez sacerdote y es rey. Ellos son pecadores y él es el hijo. Ellos eran hombres, él es Dios. ¿Por qué vas a vivir para alguien y vas a darle tu afecto a alguien sino al verdadero sumo sacerdote? ¿Qué argumento? Si yo estuviera sentado en esa congregación hebrea, si yo hubiese agarrado las manos de mi esposa y yo hubiese dicho, wow, yo tengo que tomar una decisión aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a ceder a mis miedos y a mis temores porque nos están persiguiendo, sino que yo me voy a preparar para la eternidad sin importar el costo. ¿Qué argumento tan fenomenal y pastoral? Así que, hermanos, conforme nosotros nos estamos preparando ahorita para participar de la cena, de la mesa del Señor, ¿qué es lo que en tu vida te tienta a ser un escucha selectivo? Porque hay áreas en tu vida donde cuesta mucho servir a Cristo y seguir a Cristo. Lo que sea, eso tienes que llevarle tú esto al corazón y ir hacia el Señor y buscar a Cristo con su gloria y con lo magnífico que Él es, y que sea eso lo que mueva la lealtad de tu vida. Porque si no, siempre vas a estar cediendo para las cosas que tienen tus miedos, tus deseos y tus temores. Y entonces te vas a convertir apático a la palabra. Vas a ser duro para escuchar. Y eso es un peligro, de ceder a tus deseos pecaminosos. Así que venimos hoy a la mesa del Señor. Vamos a confesar esas cosas. Vamos a traérselas al Señor. Y no hay más que decir. Necesitamos nosotros aquí en este momento celebrar a nuestro sumo sacerdote. Y queremos ver más y más la semana que viene acerca de lo que Él hizo por nosotros. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español al final de nuestro servicio.